Hermano Javier Trujillo, Excelente, pastor. Julio César, Cristóbal, Presente, eso. ¿quién es Yesarel Soria? Es una hermana de Huánuco, de Camino de Casa del Alfarero. Ujú. Sí. Y parece que como es, Casa del Alfarero. sí, sí, parece que no está, porque es directora en un colegio y parece que está recargada la hermana. Sí, pues, ya no está ya. Ya está fuera, también tiene más de 3 faltas. Sol Melgarejo, ahí está la hermana. Listo, ahí estamos todos. Ya he puesto las asistencias. Continuamos. Hay que animar a los compañeros, a Adrián y a Zulin, de no estar faltando, ¿no? Porque ya esto, si bien es cierto, lo podemos ver en video, pero no es lo mismo, ¿no? Ver el video y, bueno, sentarse ahí. Ayuda, pero no permite hacerle pregunta a un video, ¿no? O sea, casi no podemos preguntarle al video, ¿no? Por más que queramos, el video no va a responder. Pero acá sí podemos ver algunas cosas. A ver, vamos a exponer ya la segunda parte de nuestra clase y acá lo tenemos. Voy a agrandarlo. Acá estamos. Listo. Mostrar panel de video para poder saber los que estamos conectados. Somos 3 estudiantes, un profesor. Ya. Acá. La doctrina de la Trinidad. Ya. Vamos a observar algunos detalles. Hemos visto la semana pasada algunas cosas. Ahora he perfilado para poder ver algunas cosas que nos ayudarían. Primero, tenemos que entender de la Trinidad que Dios es uno. Dios es uno. Y existe en 3 personas, llamada Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en 3 personas. ¿Ya? Después, no son 3 personas en el sentido corriente de la palabra. No son 3 personas. O sea, cuando hablamos de personas, por ejemplo, podemos decir Javier, Julio, Sol. Ah, ahí hay Trinidad. No. ¿Sí? ¿Se comprende la idea? ¿No? Todo lo que vemos, Trinidad. El agua es sólido, gaseoso y líquido. Ahí hay Trinidad. No. Por eso que esa explicación no ayuda mucho. ¿Ya? Entonces, no son 3 personas en el sentido corriente de la palabra. No son 3 individuos tampoco. ¿No? Es 3 modos o formas de existencia del divino ser. Este enunciado es correcto. 3 modos o formas de existencia del divino ser. Su naturaleza, y ahí es importante, es tal que le es imposible entrar en relaciones personales, ¿no? Que les es posible, no imposible, sino es posible que entre las 3 personas tengan una relación. Porque las personas, para que sean personas, tienen que tener características de personas y diferentes. Y van a tener una relación como vemos en la Biblia. Entonces, su naturaleza es tal que es posible a las 3 personas, es posible entrar en una relación interpersonal. Entre las 3 personas tienen una relación. Y la relación, ¿cuál es? ¿Cuál es su relación que hay ahí? El padre puede hablar al hijo y viceversa, y ambas pueden enviar al Espíritu Santo. Ese es el punto. Por eso son personas. Padre, hay un hijo, hay un Espíritu Santo, ¿no? Ambos pueden hablar, el padre con el hijo. Evidentemente, el padre siempre oraba, el hijo oraba al padre, enseñó, o ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y cuando se está bautizando, viene el Espíritu Santo,
¿no? El Padre hablando, el Hijo recibiendo la confirmación del Padre y siendo bautizado, y el Espíritu Santo viniendo, pues, ¿no? En forma de paloma, vemos. Ahora, en esa relación, ambas pueden enviar al Espíritu Santo, ¿sí? El Padre envía al Espíritu Santo y Jesús también dice, me voy a ir, pero voy a enviar a otro consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. Entonces, el verdadero misterio de la Trinidad, hay un misterio que vamos a ver, y para poder entender vamos a tener que ver el orden de su existencia, cómo existen. Entonces, el verdadero misterio de la Trinidad es las tres personas posee la suma total de la esencia divina. Y acá el manejo de términos es importante, ¿no? Las tres personas posee la suma total de la esencia divina. Hay una esencia divina. ¿Por qué? Porque las tres personas son Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es uno. Ese es el tema del misterio de la Trinidad. Pero el primer enunciado que vamos a entender que las tres personas poseen la suma total de la esencia divina, ¿no? Los tres son Dios, ¿no? No es un Dios en tres partes. Eso habíamos dicho en la clase anterior, ¿se acuerdan? No es un Dios en tres partes. Cada uno tiene una parte, un tercio. No. La suma total de la esencia divina. Los tres son Dios y son eternos. La esencia divina no existe en parte de o fuera de tales personas. Y tercero, ninguna de ellas es subordinada en cuanto a su ser a la otra. Hay una subordinación del Hijo al Padre, sí, del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, sí, pero no es que una sea menos, ¿no?, que la otra. O sea, el Hijo es menos Dios que el Padre. El Padre tiene un porcentaje más alto. No, es la misma esencia. Igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza. No es una fuerza, es una persona. Es Dios, sí, totalmente. Tiene todos los atributos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Ahora, el orden de su existencia es el Padre es primero, eso sí, porque habla de Padre. El Hijo es segundo y el Espíritu es tercero. Primera, segunda y tercera persona. Es el orden de su existencia, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro porque así dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y un orden idéntico se refleja en su obra, ¿no? La voluntad del Padre, la obra del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuáles son las evidencias en el Antiguo Testamento, no? Dios habla a sí mismo en plural. Hemos en Génesis 1:26, hagamos, ¿no? Evis Caballosa, ustedes también lo han visto, han investigado eso, ya no es necesario estar revisando. En Génesis 11:7 también vemos, ¿no? Después, el Antiguo Testamento, ¿quién más habla? Habla en plural. Entonces, ¿qué cosa? A ver, yo le voy a preguntar, ¿qué cosa dijo Elvis Caballosa con respecto a ese Elohim? Porque Elohim significa dioses, pero no es que hayan varios dioses, habla de uno solo. Eso es lo que dice Elvis Caballosa, pero es un plural ¿de qué? ¿De qué tipo plural dijo que era? ¿Se acuerdan? Es un plural de realidad. Así dijo, ¿no? Un plural de realidad. ¿Qué es real? ¿Y qué dice? Según Elvis Caballosa, no, dice que eso es lo que es Dios. Hay tres personas, entonces es interesante, ¿no? Y cómo lo demuestra. El argumento que dijo Elvis Caballosa, ¿cuál era el argumento? Dijo un argumento, ¿no? Con respecto al amor. ¿Alguien se acuerda? Ya. Dijo que en la eternidad, ¿no? Dios es eterno, pero también Dios es amor. Y si es amor y siempre ha existido antes de la creación del ser humano y era amor, el amor tiene un objeto donde apunta ese amor. Entonces, si ha existido en la eternidad, ¿cuál es el objeto del amor? La relación entre los tres.
Interesante, me gustó esa parte, ¿no? Tiene que haber un objeto para amar. Y era el amor del Padre. El Padre me ama, dice Jesús. Cuando vino a revelar, el Padre me ha amado, ¿no? Y dice, el Padre me ha amado y con el mismo amor los ama a ustedes y yo los he amado. Y el que tiene mi amor, tiene el amor del Padre. Interesante, cómo se relaciona cuando Jesús habla de su relación con nosotros, habla de la relación de él con el Padre. ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, hay un plural de realidad, que es Dios, ¿no? Y lo demuestra con Isaías, capítulo 48, versículo 16, ¿no? Muy bien, acá están los textos. Después habla de la Biblia, la evidencia es del ángel de Jehová. Sí, el ángel de Jehová nos es presentado como una persona divina. Acá están los textos 16, 18, 19, ¿no? Cuando se encuentra el ángel de Jehová, se encuentra con Abraham, ¿no? Abraham, ¿No? Ahí sí. está, etcétera, en los textos, ahí pueden verificarlo. Después, el Espíritu Santo, ¿no? Acá habla de Dios, habla a sí mismo en plural, hagamos, el ángel de Jehová, y el Espíritu Santo se nos presenta como una persona distinta. No es el Padre, no es el Hijo, ¿no? Sino que Isaías 48:16, justamente el texto que citó Evis Caballosa, nos habla de la presencia del Espíritu ahí, ¿no? Entonces nos ve como algo más. Y si vemos Isaías 63:10, vamos a corroborar esos datos, ¿no? El Espíritu Santo, una tercera persona, pero sigue siendo Dios, no es diferente. Bueno, acá vamos a ver otro texto, voy a mover esto, creo que no deja ver. Ahí dice el Mesías, ¿no? Hablando de la segunda persona de la Trinidad, habla y menciona a las dos otras personas. En Isaías 48 y en Isaías 63, ¿no? Se menciona el Mesías que va a venir, habla de una tercera persona, de otras personas, ¿no? Primera y tercera persona. Muy bien. De ahí vamos a ver la evidencia del Nuevo Testamento. Los hechos de la redención, ¿no? ¿Dónde basamos nuestra evidencia en el Nuevo Testamento? Primeramente en los hechos de la redención. ¿Cómo se da la redención en el Nuevo Testamento con la presentación del Evangelio? El Padre envía a su Hijo al mundo. El Hijo envía al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, acá están los textos bíblicos que demuestran dónde están, ¿no? Mateo 28, ¿no? La gran comisión, 2 Corintios 13, Lucas 3, 1 Corintios 12 y 2 Pedro 1, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? Entonces hay menciones en el Nuevo Testamento y tiene que ver con efectos de la redención, ¿no? Ahora, vamos a ver el tema del Padre. El Padre tiene un nombre aplicado al Dios Trino, nombre aplicado al Dios Trino. Ese Dios Trino es creador de todas las cosas. Acá están los textos que demuestran que es dedicado, creador de todas las cosas. El Padre es Padre de Israel, de Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16. Vamos a ver un ratito, por favor, de Deuteronomio 32:6. Ese texto es interesante. ¿Alguien puede leerlo? Deuteronomios Sí. 32:6 dice: Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te Ah. hizo y te estableció. Es el Padre de Israel. O sea, la palabra Padre es interesante. O sea, a Dios se le conoce como Padre. Por eso que los judíos es Padre, ellos Abba Padre, ¿no? Entendían ese concepto, ¿no? Lo otro conocimiento que nosotros tenemos con más claridad en el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien. Entonces, creador de todas las cosas, Padre de Israel y Padre de los creyentes. ¿Qué dice Mateo 5:45? Rapidito nomás, para poder avanzar y abarcar todo.
¿Quién encontró? Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ya. ¿Quién hace eso? Vuestro Padre, el Padre que está en los cielos, ¿no? Y el resto de textos apuntan a eso para demostrar eso. Entonces, es un nombre aplicado a Dios Trino. Bueno, la primera persona, el Padre, expresa su relación con la segunda persona. Vamos a ver los textos, ¿no? En Juan 1, 14, 18, Juan 8, 54. Vamos a leer Juan 8, 54. Lo de Juan 1, 14, 18, eso lo hemos visto del verbo, ¿no? Y el 14 es conocido. El verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, ¿no? En 8:54, Juan 8:54. Amén. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, ahí vemos que la primera persona, el Padre, expresa su relación con la segunda persona, el Hijo. O sea, hay una comunión, ¿no? Juan 14 también lo va a demostrar. Y esa es la paternidad original. Esa es la paternidad original. ¿Quién es el Padre de toda la creación? La primera persona de la Trinidad. ¿Qué cosa es lo que hace el Hijo? Su obra del Hijo. ¿Cuál es la obra del Hijo? A ver, antes mencioné, ¿cuál es la obra del Hijo? Confirmar el amor del Padre. Ya, pero ¿cómo? ¿En qué términos? La Porque acuérdense reconciliación. del Edén. No, no nos olvidemos de lo que hemos mencionado sobre el pecado al comienzo. Cubrir, La reconciliación. cubrir la vergüenza. Reconciliar, ¿no? Reconciliar con el Padre, porque le hemos fallado y nos va a cubrir, el Hijo va a cubrir esa vergüenza, que es nuestro pecado. Lo que no nos o sea, la palabra la palabra de desnudo, estoy desnudo, si bien es cierto el tema de ropa se tiene que ver, pero son figuras también espirituales de poder ver nuestra naturaleza. Y esa vergüenza no nos deja acercarnos al Señor. El Señor quiere cubrir su vergüenza. ¿Para qué? Para que nos relacionamos con Él. Manda a Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Jesucristo? Es reconciliarnos con quién? ¿Con Él? ¿Con el Hijo? ¿Con quién quiere reconciliarnos Jesús? Padre. Con el mundo. Con el Padre, ¿no? Ahí está Adrián, ¿ah? Apareció. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Listo. Mi cámara un ratito. Anda, prepara tu exposición, ¿ah? Faltando 5 minutos, 5 para las 10 para las 10. Tienes que dar tu exposición, ¿ah? ¿Tienes? Sí, se pasó la secta. Ya, listo. Bueno. Entonces, la paternidad original es reconciliar, el hijo quiere reconciliarnos con el padre, porque es padre, ¿no? Y es padre de Israel. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo oro? Y Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Interesante, o sea, lo que ellos entendían, sí, hay un padre, él tiene una voluntad. A él le vamos a decirle que haga su voluntad, así en el cielo, así hazlo en la tierra, ¿no? Interesante esa figura, ¿no? Es la paternidad original. Acá hay un punto de reflexión. ¿Por qué la gente, por qué la gente a veces se siente vacía? ¿Por qué por más que tengamos posición social, varias cosas diferentes, por qué la gente sin Dios está vacía? Porque la naturaleza del hombre está conectada con Dios. O sea, Dios nos ha creado y es un padre. Y ese es el vacío existencial que muchas personas sentimos, pues, en algún momento, ¿no? Que no tiene sentido mi vida. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados para tener una relación con el Padre. Pero ¿qué ha separado del Padre? El pecado de Adán. Nuestra naturaleza fue contaminada. El Padre no puede acercarse, entonces manda al Hijo. Y ahí está el Hijo. ¿Y cómo vamos a acceder al Hijo? Por la predicación del Evangelio, a través de la iglesia, y llegamos. Esa es nuestra función, ¿no? La soberanía de Dios hace eso, pero utiliza en su soberanía la responsabilidad del hombre para cumplir eso como una obediencia, ¿no?
¿El Padre podría perdonar así nomás sin necesidad de la muerte de Jesucristo? Sí, pero Él decretó que así tenía que ser la salvación. Y a través de la predicación del Evangelio. La salvación siempre es de Dios, pero también da una responsabilidad. Y eso lo vamos a ver en toda la Biblia. La salvación es de los hombres, no es de los hombres. La salvación es de Dios, sí, y da responsabilidades. Muy bien. Entonces, en el tema de la paternidad, es importante a las personas reconciliarlas con el Padre, porque el Padre está airado por el pecado. Y en Cristo, cuando reciben a Cristo, ellos creen esa fe, son regenerados, reciben esa fe, ahora dan convencimiento. Lo primero que convence cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? De pecado. Confesión El de pecado. Pecado. Y claro, uno no sabe por qué ya escuchamos mucha religión, el pecado, ¿no? Pero no como un aspecto moral, sino como un aspecto que hemos ofendido a Dios. Pero yo no he hecho nada. Adán lo hizo y por eso fuimos contaminados. No, es que yo me porto bien, yo voy a ir al cielo, ¿no? Si nosotros preguntamos a todo el mundo, ¿y usted dónde cree que va a ir? Bueno, yo creo que voy a ir al cielo, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy tan mala gente, no le hago daño a nadie, ¿no? No le quito nada a nadie, ayudo a veces a personas, pero ese no es el medio de salvación, es otro. Hay que reconciliarnos con el Padre y solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a quién. Al Padre. Recuérdense, nadie, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por Mi Jesucristo. Jesucristo. Ese es el medio de salvación para reconciliarse con el Padre, ¿no? Esta es la paternidad original. La paternidad humana no es más que un débil reflejo. No hay ningún papá, por más buen papá que sea muy buen cristiano, ¿no? Que es un reflejo débil, pero por lo menos lo débil, por lo menos debemos esforzarnos por mostrarlo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características? La característica esencial del Padre. La característica es haber engendrado al Hijo desde toda la eternidad. Este concepto engendrado da la impresión que ha sido creado, por eso que se utiliza la palabra engendrado y la traducción es engendrado. No es que es creación, ¿no? Y hay que entender bien, el Padre ha engendrado al Hijo desde toda la eternidad. Las obras generalmente se le atribuyen a Él. Las obras que generalmente se le atribuye a Él son, ¿cuáles son? Vamos a ver. Primero, el planeamiento de la obra redentora. Él es el que tiene el plan, ¿no? Le comunica esa voluntad al Hijo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el plan de la obra redentora? El Padre. ¿Cuál es la otra característica? La creación. La creación se le atribuye al Padre. Aunque Cristo, Jesús, en la preexistencia está creando, pero es la voluntad del Padre, ¿no? Él es el que dice y permite la creación. Otra característica es la providencia, ¿no? Del Padre. La representación de la Trinidad en el consejo de la redención, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el que envía al Hijo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, pero son tres personas diferentes. Muy bien. Hasta ahí del Padre se entendió, ¿no? Amén. Si hay alguna pregunta para pasar al Hijo. Muy bien, pasamos al Hijo. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad y es llamada Hijo o Hijo de Dios, ¿no? Así es como lo vamos a encontrar en las Escrituras. El unigénito también, ¿no? El Hijo unigénito del Padre. ¿Dónde encontramos esa terminología? En estos textos, ¿no? Juan 1, Juan 3 y en Gálatas 4. Juan 1 es una exégesis del Padre, ¿no? Podemos entender donde se ve esa alternancia con el Hijo también, ¿no? El Hijo es el unigénito del Padre, pero es el Mesías escogido de Dios. Dios escoge un Mesías, ¿no? Él es. Y antes de Jesús hay varios Mesías, que son los reyes de Israel, pero no completaron. Algunos Mesías buenos, unos malos, pero eran temporales. Pero este Mesías va a ser el mismo Hijo, el mismo sacerdote, y toma la posición de sumo sacerdote, el Melquisedec del Antiguo Testamento que se encontró
con Abraham, y Abraham le entregó sus diezmos a Melquisedec. Hebreos dice que ese es el sumo sacerdote, era Cristo en la preexistencia, ¿no? Entonces, el Hijo es el Mesías escogido. Mateo 28, Mateo 8, 29, 26, 63 y Juan 1 y Juan 11. Ahora, este Hijo también, su nacimiento especial por la obra del Espíritu Santo. O sea, esto es lo que habíamos estado hablando antes, en Lucas 1, 32, 35. Su nacimiento fue especial. ¿Por qué fue especial? Porque intervino el Espíritu Santo. No intervino un padre, un papá humano, un padre humano que aportara la semilla, semello. No hubo contacto del padre, pero sí la mamá proveyó el vientre, ¿no? Hubo un milagro en su vientre y concibió. ¿Cómo concibió? Como cualquier otra mujer, pero sin contacto sexual, sino por intervención del Espíritu Santo. Y ahí nace el Santo Hijo de Dios, ¿no? El unigénito. Su nacimiento especial por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que conocemos como la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. ¿Cuáles son las características del Hijo? Hablando en términos ¿no? De divinidad. La característica es haber sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre, ¿no? O sea, Él no ha sido creado, ha sido engendrado, para entender la diferencia, ¿no? Desde toda la eternidad por el Padre. Salmo 2:7, Hechos y en Hebreos. Y por razón de esta generación eterna, el Padre es la causa de la existencia personal del Hijo en la divina Trinidad, ¿no? Esa es la razón de esta generación eterna, ¿no? Cuando hablamos de generación eterna, hablamos de la eternidad, pues, ¿no? O sea, no tiene fin, siempre han existido, pero el Padre es la causa de la existencia personal del Hijo. O sea, no hay un hijo si no hay un Padre, ¿sí? Eso tenemos que entender, eso lo conocemos como engendrar, ¿no? En la divina Trinidad. ¿Cuáles son las obras de mediación del Hijo? Se atribuye al Hijo de un modo especial sus obras de mediación. Él es el mediador entre Dios y el hombre. La muerte en la cruz, bueno, el que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Él es un mediador. El Hijo de Dios es mediador de la creación también, ¿no? Juan y en Hebreos. El Hijo de Dios es el mediador de la obra redentora. Y acá estamos viendo el punto de cristología, brevemente, porque vamos a tener un curso más adelante, pero tenemos que entender estas cosas, nociones básicas, ¿no? El Hijo de Dios es mediador de la creación, el Hijo de Dios es el mediador de la obra redentora, ¿no? Muy bien. Hasta ahí se entendió, a grosso modo, estamos hablando de cristología, la segunda persona de la Trinidad del Hijo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya vimos al Padre, estamos viendo al Hijo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Si no, pasamos al Espíritu Santo y, bueno, podemos hacer preguntas de todo más adelante. ¿Ya? Vamos avanzando mientras van, anoten sus preguntas ahí. Entonces, el Espíritu Santo, la Biblia lo presenta como a una persona. O sea, ¿cómo habla la Biblia del Espíritu Santo? Como una persona, no como una fuerza. Ese concepto de fuerza ha salido pues de tratar de razonar el texto bíblico sin tener la fe para entenderlo, ¿no? Para poder explicarlo. Acá están los textos donde lo explican como una persona. El Espíritu Santo tiene inteligencia, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver en detalle en neumatología, doctrina del Espíritu Santo, pero necesitamos tener una idea para comprender la Trinidad. El Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Qué dice Juan 14:26? A ver, leamos ese texto. Estamos por ahí, Juan. Juan 14:26. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Ya, muy bien. Entonces, vemos que acá el Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Cómo sabemos que tiene inteligencia? Dice, Una persona. él enseñará todas las cosas. Alguien que se enseña es alguien inteligente, pues no tiene una capacidad intelectual para poder enseñar y hacer recordar, ¿no? Entonces, son dos verbos que nos ayudan a entender que el Espíritu Santo tiene una inteligencia, ¿no? Para enseñarnos, para hacernos recordar. También el Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿no? Sentimientos y justamente la inteligencia, eh, el sentimiento habla de una persona, no de una fuerza, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, lo que queremos demostrar bíblicamente, eso no es una persona. Entonces, la Biblia dice, si es una persona, ¿por qué? Porque tiene inteligencia, tiene sentimientos, ¿no? Efesios 4:30, ¿qué dice? Conocido. Efesios 4:30, ¿qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo se entristece, ¿no? No contristéis, Sí, dice, ¿no? O sea, se entristece el Espíritu Santo, ¿no? sí. Entonces, ese es un indicativo de lo que veníamos diciendo, de que tiene sentimientos, ¿no? Hay más textos que podemos mostrar, otros sí también, pero brevemente estamos presentando para avanzar en el tema de la Trinidad. El Espíritu Santo como persona tiene inteligencia, sentimiento, pero también tiene voluntad, porque una persona que no tiene voluntad ya no es una persona, es un robot, es una fuerza, es algo, pero no es una persona. Pero el Espíritu Santo sí es una persona, tiene voluntad. Vamos a leer a ver qué dice 1 Corintios 12:11. A ver, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12:11. Ya, 1 Corintios 11:11. Sí, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ya. O sea, reparte. ¿Qué reparte? Dones. Dones. ¿Qué? ¿Eso no lo reparte el Padre? No. No, ¿Eso no lo reparte Jesús? No. El Espíritu ¿Quién lo Santo. reparte? El Espíritu Santo. Espíritu O Santo. sea, tiene la capacidad de repartirlos, tiene el poder para poderlo repartido y tiene la voluntad de hacerlo. Eso es lo que se quiere demostrar acá. ¿Tiene la voluntad de repartir? Sí, Como Él quiere, dice pastor. Como Él como quiere. él Es una quiere. O sea, persona. él decide, ¿no? Él decide. Tiene facultad, Es voluntad, ¿no? voluntad. Interesante, ¿no? Interesante eso, demostrar porque a veces tratamos al Espíritu Santo como un asistente de Dios. No, 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 es Dios. Es Dios mismo. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, pero hay que adorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente viene para darnos poder como una fuerza, no, es una persona que nos da fuerza. Es una persona que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Por eso que el Espíritu Santo se entristece Pastor, cuando nosotros... entonces, pastor, un favorcito. Aquí hay que aclarar con el bautismo del Espíritu. Podría, haciendo un paréntesis, para no confundir, para poder deslindar bien A nuestra ver, doctrina. el bautismo del Espíritu Santo, ya. Esa doctrina del bautismo del Espíritu Santo habla de una segunda experiencia, ¿no? Ahora, ¿el bautismo del Espíritu Santo es bíblico? Sí, porque Jesús prometió. ¿Dónde es que promete? A ver, vamos a ir buscando. ¿Dónde es que promete que nos va a bautizar con el Espíritu Santo? En Juan, vamos a ver, bautismo. Ya. En Juan, Sí. Juan, ya, 16. No recuerdo la cita de Pastor, Hechos 1:5. ya. la de cumplimiento, ¿no? No, ahí Jesús está hablándole a sus discípulos. Hechos 1:5. A ver. Claro, cuando le dice, espérenme y van a ser bautizados con el Espíritu 14, Santo. 14, 16, a ver, Juan 14, 16.
Juan 14, 16, ese es el Sí, texto. ya. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El tema del bautismo también aparece en Hechos 1:5, porque dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, ese texto específicamente que dice Jesús, dice va a ser bautizado por el Espíritu Santo. En Juan, ahorita no me acuerdo exactamente, pero en Juan habla de la promesa del Espíritu Santo. Bueno, nos vamos a demorar de repente si lo buscamos, pero está también acá en Juan. La obra del Espíritu Santo creo que en 16. Ya, para no perder tiempo ahí. Sí, muy bien. El texto de que está en Hechos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. El problema es, el punto es que sí vamos a ser bautizados. La pregunta es, para esto es, ¿en qué momento somos bautizados con el Espíritu Santo? Entonces, digamos, grupos pentecostales, las de Asamblea de Dios, ellos dicen que nosotros nos convertimos, somos regenerados, ¿no? Y recibimos al Espíritu Santo, porque no, nadie puede negar que cuando uno se ha convertido, ha recibido el Espíritu Santo. Eso estamos de acuerdo. Todo creyente que es regenerado, ¿no? Obviamente ha recibido a Cristo, ha sido regenerado por la predicación del Evangelio, ha creído, ha sido regenerado, es una nueva criatura y tiene el Espíritu Santo. Tiene convencimiento de pecado, todo usted sabe, por eso es cristiano. Pero, según esa doctrina, que la verdad sí hay textos que ellos sacan para poder demostrar que el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que hay que entender es que en Hechos hay tres formas como han recibido el Espíritu Santo. No habla en las tres formas que así es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eh, según los que dicen que es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo, es una segunda experiencia, o sea, recibes el Espíritu Santo, pero eres débil, por eso que no predicas, por eso que sigues medio tibio, entonces necesitas tú el bautismo del Espíritu Santo como segunda experiencia. Entonces, ese bautismo, ¿dónde se da? En la iglesia. Alguien viene y te impone manos para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. El anterior has recibido el Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y acá sí recibes por una imposición de manos y la persona, ¡fum!, en ese momento y empieza a predicar, a tener don de lenguas. La manifestación del Espíritu Santo en ellos es que si no hablas lenguas, entonces no hay Espíritu Santo, no hay carismas, no hay señales, no hay Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que enseña, a grosso modo, ¿no? ¿Tienen algunos textos bíblicos que van a demostrar? Por supuesto que sí, ¿no? En Hechos. A ver, vamos a ir rapidito para ver si podemos avanzar por lo menos ahí. En Hechos capítulo 6. Ah, está en Juan. Estaba buscando en Juan, decía que es raro. Hechos 6. Un ratito, voy a buscarlo. Acá está. Ah, perdón. Empezamos con Hechos 2 primero, ¿ya? Hechos 2, 41. Hechos 2:40.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Quién? Pedro. Pedro está predicando, ha recibido el Espíritu Santo, están hablando idiomas, no están hablando lenguas angelicales, están hablando idiomas de los pardos, o sea, en otros idiomas, idiomas entendibles, como sería en este tiempo inglés, alemán, cada uno escucha, ¿no? En chipivo, en cada, así, dialectos, lenguas, pero no lenguas angelicales, cuidado, ¿ya? Entonces, la gente se está borracha, entonces Pedro se levanta y empieza a predicar. Y cuando predica, la gente se convierte, como 3000. Pero dice que, versículo 40 dice, con muchas palabras testificables, exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación perversa. ¿A quiénes les estaba predicando? A los judíos. Ese es importante. ¿A quién? El primer discurso es a los judíos. Y son, algunos son ya extranjeros, pero ya se habían convertido al judaísmo, porque estaban viniendo a la fiesta de la Pascua, estaban en Jerusalén, eran como peregrinos que venían, entonces la mayoría era judío, venían de diferentes naciones esos días, y ahí fue entregado el Espíritu Santo en Pentecostés cuando están, y ellos empiezan, a los 120 empiezan a hablar las maravillas de Dios, el Evangelio, ¿no? Y dice que Pedro, después que la gente habla que estaba borracho, no, no, él dice, no, y les empieza a predicar. Y dice que 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas, ¿no? Y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿no? Entonces, ahí vemos que ellos reciben su palabra y fueron bautizados, ¿no? Ahora, ¿qué bautismo es ese? ¿Qué bautismo es ese? El bautismo que hacían los judíos, pues, ¿no? Seguro les echaban agua, los metían al agua, ¿no? Yes. Muy bien. Ese es ahí partimos, ¿ya? Y después hay otra predicación. Un ratito, voy a buscar acá en el. Me olvidé leer el versículo 38, de 2:38. Leamos del 37. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Adrián, lee, por favor. Versículo 2:37. Hechos 2:37. Entonces, al No oír se escucha. ¿Ahí me escuchan? Y ahora sí. Ahí sí. Entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En Ya, vez están escuchando el mensaje de la palabra. ¿Y qué pasó? Se compungieron de corazón. ¿Y qué haremos? Le preguntan a Pedro. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿ya qué recibieron cuando se bautizaron? Los El don del pecados. Espíritu Santo. Ya. ¿Y qué bautismo era lo que estaban haciendo? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era la forma como practicaban los judíos. Entonces, cuando escucharon la palabra, se bautizaron y cuando pasó esas dos cosas, escucharon la palabra, se bautizaron, ¿qué recibieron los judíos? Ojo, los judíos, ¿qué recibieron? El don del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, eso es a los judíos. Vamos a 8. ¿Cómo reciben los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo diferente al judío. Eran judíos mezclados con extranjeros. Es importante. Y mira, empieza la predicación del evangelio en Samaria.
Espérese, ahorita lo ubico el texto. Doctor, Hechos 8:17. Ya, muy bien. Versículo 16, 15. Mejor 14 para entender, ya, por favor. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, ¿qué cosa oyeron? Que Samaria había recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Nota, por favor, marquen. Enviaron allá a quién? A Pedro y a Juan. ¿Qué había recibido en Samaria? Samaria había recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra. No ha recibido el Espíritu. Mira, mira. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, los samaritanos recibieron la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Diferente a los judíos. Los judíos recibieron la palabra, se bautizaron y ahí recibieron el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Acá a los samaritanos es diferente. Y el texto, de hecho, se está contando, no está diciendo así se recibe, no está contando, es una manera diferente. Está describiendo cómo está pasando. Acuérdense, Hechos es histórico, es descriptivo, no es autoritativo. Entonces, la segunda experiencia de recibir el Espíritu Santo es enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estos fueron bautizados en el nombre de Jesús, recibieron la palabra, pero no recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes? ¿Los judíos? No, los samaritanos. ¿Cómo recibían? Hasta ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál forma quisieras tú recibir el Espíritu Santo? Entonces, alguno era, yo quiero que me pongan las manos, eso es más espiritual, ¿no? Entonces, bueno, y da la impresión que en la mano hay un jame jame, a los que han visto Dragon Ball, jame jame jame, pasa el Espíritu Santo, ¿no? En sí no es así, es la figura de imponer las manos definitivamente, pero no es que en la persona hay una transferencia. El problema de esto que describe que así recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, la Biblia en algunos textos manda por imposición de las manos se levantan a los presbíteros, ancianos, líderes en la iglesia. Pero no es que a través de la mano se transfiera un poder especial, simplemente se está orando. Y dice que están orando y qué cosa pasa cuando están orando. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Vio negocio. Bueno, ya conocen la historia. Pero los samaritanos recibieron por imposición de las manos. Simón quería que le impongan las manos para que él tenía una idea de transferencia. Bueno, esa es la segunda forma de inscripción. Entonces, ¿cuál de las dos te gusta más? ¿Arrepentirte, escuchar la palabra y bautizarte y recibir el Espíritu Santo? ¿O escuchar, bautizarte en el nombre de Jesús y aparte una imposición de manos? Porque es la segunda inscripción. Entonces, pregunta, ¿eso es todo lo que escribe Hechos? No, hay una forma más. Y es en la casa de Cornelio. Vamos al capítulo 10. Pedro y Cornelio. Primero, me seréis, o sea, Hechos 1:8 dice, me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Estamos bien? Entonces, Pedro, ¿dónde predicó? En Jerusalén. Los judíos recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Pero el texto de 1:8 dice ser testigos en Jerusalén y después dice ¿dónde? Samaria. En Samaria. Hechos se cumple que están haciendo testimonio en Samaria. Y después, ¿qué dice?
En Hasta lo Judea, último. o sea, toda la región, hasta lo último de la tierra. Y cuando llegamos, ¿qué cosa era para el judío último de la tierra? O sea, los samaritanos ya era un esfuerzo tremendo para el judío entender eso. Lo último en la tierra, que a los gentiles, a los idólatras, por lo menos los samaritanos algo de fe tienen, adoran a un solo Dios, es el nuestro, pero son desobedientes. Pero a lo último en la tierra, los idólatras, sí. Entonces Pedro va y predica ¿dónde? En la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Seguramente ya se había convertido al judaísmo posiblemente. Bueno, el hecho es de que Pedro entra y predica la palabra de Dios en la casa de él. ¿Sí? Versículo 44, 11:44. No, perdón, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, estaba predicando, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Qué pasó? Por favor, lean. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Muy bien. Esta es la tercera experiencia. La primera, escucharon, se bautizaron para arrepentimiento de pecado y reciben el Espíritu Santo, judíos. Segundo, los samaritanos por imposición de manos, pero también habían creído, ¿no? Habían creído, se habían bautizado, pero ahora una experiencia la imposición de manos. Pero acá los gentiles que están en la casa de Cornelio están escuchando. No ha habido bautizo, no ha habido imposición de manos. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿qué cosa? Se derramara, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Fueron bautizados por el Espíritu Santo en los tres casos. Son tres experiencias. ¿Cuál te gusta más? Entonces, no, yo quiero con la imposición, por si acaso, pues, para que, o sea, no es así. Cuando tú escuchas la palabra, crees, eso es suficiente. Viene todo el paquete completo. Estamos completos en Cristo. Yo no necesito una segunda experiencia para poder recibir el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el problema? No, es que algunos que no creen en la segunda experiencia, por eso que viven desordenadamente. No es que vivan, no han sido bautizados por el Espíritu Santo. No han recibido el Espíritu Santo. No han creído en la palabra. No la han escuchado. No la han comprendido. No son creyentes. No han sido regenerados. Ahora, también hay cristianos que están medio apagados. ¿Por qué están apagados? Porque no se llenan del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la importancia. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para hablar con valentía la palabra de Dios, para vivir con valentía los principios bíblicos. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la diferencia del tema del bautismo del Espíritu Santo como segunda experiencia. Nosotros, ¿qué creemos? Que esa experiencia es una sola, en un solo paquete viene. ¿Cuándo? Cuando escuchas la palabra de verdad. Ahí viene todo el paquete. Estás bautizado, todo, viene el Espíritu Santo. Si es que has recibido el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es la evidencia que has recibido el Espíritu Santo? La transformación, una vida diferente. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de qué? Con el pecado. O sea, soy pecador. He hecho esto, pues, Señor, perdóname. Y cambio, porque ha sido regenerado. Su relación con el pecado ya odias igual que Dios odia el pecado, igual tú ya no quieres pecar. Aunque tu naturaleza nos lleva a eso, pero hay un cambio. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Es una sola experiencia desde el punto de vista bíblico y como nosotros lo explicamos. Claro, los que hablan del bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia, también lo fundamentan, pero lo que quiero demostrarles a ustedes es que el don del Espíritu Santo hay tres experiencias. ¿Cuál de esas nos corresponde a nosotros? Bueno, yo no soy ni judío, ni soy ni samaritano, ¿no? Dios nos libre. Somos gentiles. Peor que ellos dos, los anteriores.
y de ahí nos ha sacado el Señor. Entonces, bueno, recibieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por alguna vez. O sea, después de que recibieron el don del Espíritu Santo, recién fueron bautizados Ujú. en el agua. Es un bautismo no del Espíritu Santo, porque ya lo han recibido, pues. ¿Para qué una segunda experiencia, no? Bueno, a grosso modo puedo explicarles eso. Vamos a explicarlo un poquito más de detalle en neumatología porque hay que entrar a algunas cosas. Entonces, Doctor, sí, ya, en el libro de Hechos 19 también hay otro, ya eso sucede en Éfeso. El así, capítulo bueno, 19, 5 dice, ¿no? Cuando oyeron esto, perdón, está hablando, ¿no? Acá del 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús. Creo que le había antes le habían preguntado ellos, ¿no? En Éfeso dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, era Apolos quienes había predicado ellos, después de correr correcto. la región superior vino a Éfeso hallando, ¿no? Y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿no? No, Y no, entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Bueno, ahí sigue, ¿no? Ya y más adelante dice, ¿no? El versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Otro claro. acontecimiento, ¿no? Y ese texto lo agarran justamente para fundamentar que así es la forma definitiva. O sea, la última que describe la Biblia en Efesios, con los Efesios, perdón, en Éfeso a los Efesios, ellos reciben así el Espíritu Santo de esa forma, ¿no? Por imposición de las manos reciben el Espíritu Santo y como resultado hablan en lenguas y profetizaban, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué ha pasado? O sea, la iglesia está en un proceso de crecimiento, es la iglesia primitiva. ¿Qué, o sea, en Éfeso, ¿qué había pasado? Habían escuchado la palabra, o sea, estaban evangelizando. ¿Quiénes? ¿Ustedes quiénes piensan que estaban bautizados? Ahí, aconteció que, versículo 1, que entre tanto Apolos estaba en Corintios. Ajá. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y cuando llega a Éfeso encuentra ciertos discípulos. Son los de los 120 que salieron de Jerusalén por la persecución, van y se empieza a repartir el evangelio, empieza a llegar por algunos discípulos y ellos empiezan a evangelizar. Escúchame, es un proceso, ¿ah? Todavía no hay algo establecido, no hay, ellos han escuchado, son discípulos que están saliendo de los mismos discípulos que han estado, pero ojo, ¿quiénes son los que salen fuera? Son los discípulos de los discípulos, porque acuérdense, en el aposento alto, cuando viene el Espíritu Santo, hablan en lenguas todo, ¿y cuántas personas se convierten? 3,000 fueron bautizados, los judíos. Pero eran gente que había venido de otro sitio, judíos que viven en el extranjero y habían venido a Jerusalén a adorar. En esa fiesta es que sucede todo este acontecimiento de Pentecostés. Entonces ellos reciben ahí la palabra, creen, 3,000 se convierten, son bautizados y reciben el don del Espíritu Santo. Pero ellos que tienen fe, pero no saben cómo explicar el tema del don del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Está un proceso. Entonces ellos regresan a sus sitios y definitivamente han llegado a Éfeso. ¿Por qué? Porque ya en Éfeso Pablo encuentra discípulos y les dice, Pablo les dice a ellos, ahora ellos han escuchado la palabra, están ahí, y Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Según Pablo, escucha, porque ahí le hace la pregunta, o sea, ¿ustedes han creído y han recibido el Espíritu Santo? Les pregunta, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído el Espíritu, o sea, no me han enseñado la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí?
Eso es lo que le está diciendo. No, no sabemos qué es. ¿Quiénes son? Son discípulos que viven en el extranjero y han venido a Jerusalén, han visto todas las cosas, pero se han convertido, pero ellos no saben cómo explicar. Entonces, ¿qué hace Pablo? Justamente los viajes misioneros que hace Pablo, ¿no? Las descripciones de los viajes es para, ¿qué cosa? Para afianzar la doctrina de los apóstoles. Entonces, ahora les va a enseñar cómo no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué fuiste bautizados? Les pregunta. El bautismo de Ellos Juan. dijeron en el bautismo de Juan. ¿Quiénes bautizaron? Los discípulos. ¿Qué cosas saben del Espíritu Santo? Todavía nada. Entonces, ya, bautícense para arrepentimiento de pecado. El bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados. Es Hechos para 15 y purificación. 26. ¿Sí? Entonces, el bautismo de Juan, nada más nos han bautizado así. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿no? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto es en Cristo Jesús. Ahora, lo que le está diciendo, ya eso, ese bautismo, ya vino Cristo Jesús, ya cambia. Ahora, cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Eso ya no tiene efecto, dice. Ahora estos discípulos están aprendiendo algo nuevo. Ustedes tienen que bautizarse en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Interesante que nos dicen, fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué ordenó Jesús que sean bautizados? Cuando se despide de los 12, de los 11, ¿no? Y asciende. La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Y hacer discípulos, bautizándoles en qué? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La pregunta es, ¿escucharon bien? Sí, escucharon bien, pero no saben cómo es el tema de Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, se está formando la iglesia, están haciendo doctrina, es necesario que empiecen a escribir cartas. Todavía las cartas no están, en Hechos se está describiendo. Pablo todavía no entra a la cárcel, está repartiendo y después va a empezar a escribir. ¿Se entiende la idea? Entonces, no había todavía definido las cosas, no estaban definidas las cosas. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿No? Dice, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Los bauticen en el nombre del Señor Jesús. No le dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya Pablo ya hablaba del Espíritu Santo. Interesante, pues está en formación. Eso es lo que tenemos que saber. En Hechos describe la iglesia primitiva. Es una iglesia en formación. Todavía no tienen cartas como nosotros tenemos la Biblia, ¿no? El Evangelio se transmitía de forma oral. Los datos exactos no sabían, pero estaban ahí, perseverando en la doctrina de los apóstoles, aprendiendo. Entonces, y habiendo impuesto que ahí, ¿qué hace Lucas? Describe lo que pasó con Pablo, porque acuérdense, Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, él vio qué hace Pablo, le impone las manos, ¿no? Impone las manos y en ese momento sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. ¿Ya? Entonces, esa es una descripción más de lo que está pasando ahí. Entonces, sí, es cierto que los que enseñan la doctrina de la segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo agarran ese texto. Pregunta, ¿con un solo texto podemos hacer una doctrina de una segunda experiencia? No. Porque hay otro texto que dice que en Cornelio oyeron y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que la gente recibe el Espíritu Santo? A la hora de oír, ¿no? En el caso de Pablo, pues le está dando la información. No es que Pablo tenía el Espíritu Santo en las manos, ¿no? Entonces, así podemos nosotros responder, ¿no? Hay las 3 experiencias son importantes y esta ya es cuando ya está saliendo el Evangelio. O sea, ya está en los gentiles, ahora en Éfeso sucede este acontecimiento en uno de los viajes misioneros de Pablo. Pablo llega en ese viaje misionero, ¿con quién? Con Lucas. Lucas está viendo y él describe, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. ¿Hay alguna duda sobre eso?
lo vamos a explicar un poquito con más precisión en el mismo curso de neumatología para poder tratar específicamente. Eh, ya, vamos un ratito a Colosenses, creo que por la hora ya terminamos ahí. Voy a compartir ese versículo. Esto es importante. ¿Qué dice Pablo? ¿Alguien me ayuda a leer esto? Ya. En Cristo, ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos. Para bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe y el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Muy bien. Este texto nos dice que Pablo, que en Cristo nosotros estamos incompletos. ¿Qué dice Pablo? Completos, Estamos completos completos. y no necesitan nada más. No necesitamos una segunda experiencia. Esto abarca eso. Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes. Cuando Cristo nos liberó del poder de su naturaleza carnal, cuando nos libera, dice que espiritualmente, ¿qué nos pasó? Fueron circuncidados con otra circuncisión. O sea, ¿qué pasa en este texto de Colosenses? O sea, los judaizantes nuevamente están entrando y quieren hacerlos bautizar. O sea, les falta la circuncisión. Entonces Pablo está combatiendo a ellos. Él no está batallando, hermanos, Pablo no está batallando en este momento está batallando con los judaizantes. ¿Qué quieren? Tienes que bautizarte, o sea, tienes que circuncidarte, tienen que cortarse el prepucio, esa es la entrada. Si no haces eso, no eres creyente. Y Pablo le dice, no, no necesitan mutilarse, que ellos se mutilen, dice, ¿no? En Gálatas le va a responder. Y acá le dice a los colosenses, no, ustedes en Cristo están completos, no necesitan nada más. Interesante. Está combatiendo a los de la circuncisión. Ahora, algo más contemporáneo, la segunda experiencia del bautismo. No, que no estás completo, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes son así medios fríos, los presbiterianos? Porque les falta el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no levantan las manos? Porque les falta el Espíritu Santo. ¿Por qué no lloran, se tiran al suelo cantando? ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? Tienen que recibir, o sea, están incompletos en Cristo. Y Pablo dice, no, ustedes están completos. Él es la cabeza, Él los ha remido, no nos falta nada. Pregunta. Entonces, es verdad, pues parecen uno, hay presbiterianos que ni siquiera son, sino levanten las manos. Están como molestos, están yo, ¿no? Entonces, así han nacido, pues, en su casa así son, pues, son más secos. Pero ¿eso quiere decir que no tiene el Espíritu Santo? No, es que el Espíritu Santo se siente con calorcito en las manos. Esa es una experiencia, pero no es generalizado. Entonces, yo he reflexionado sobre eso con respecto a la adoración, la alabanza y la música. Entonces, ¿qué cosa pasa? Es que algunos somos más, como más sanguíneos y hay un tema más de expresión, ¿no? Ahora, otros no, otros tienen temor, de repente levantan la mano, le van a decir que es pentecostal, entonces yo no quiero ser pentecostal, ¿qué quiere ser? Y acá no se trata de ser presbiteriano pentecostal, acá se trata de si estamos en la presencia de Dios, ¿tú qué harías? Entonces algunos no pueden experimentar la presencia de Dios porque están preocupados que los que te están mirando al costado, ¿no? Entonces, es así. Hay una diferencia. Ahora, ¿qué cosa es la característica? Por eso ahí habla, o sea, ¿qué cosa nos falta? La llenura del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, va a haber esa expresión de amor a Dios diferente que la que tenemos natural. Entonces, eso hace que se vea una pasión.
a la hora que predicas, a la hora que adoras, a la hora que testificas, ¿no? Hay gente, a ver, da tu testimonio de conversión. Sí, bueno, el Señor vino a mi vida y me convertí y ahora voy a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tú dices, o sea, que para los que son más, sí, ¿no? Del fuego, entonces, pucha, qué aburrido, ¿no? Pero de repente así se ha experimentado, pues es más seco, ¿no? Entonces, otro no, pues no, es que es diferente, somos diferentes, ¿no? Dos, el contexto de la iglesia también, ¿no? A veces el pastor seco, entonces los hermanos también, pues, no, de repente si le ando la mano como en otra iglesia, me saca, me van a juzgar, ¿no? Manos abajo, ¿no? O de repente, pues, yo he escuchado pastores que dicen, al Señor no se le aplaude. Entonces, alguien con autoridad, yo escuché en un sitio cuando yo empecé en la fe, habían personas que no, al Señor no se aplaude. Y yo estaba así, porque yo, ¿sabes qué hacía? Miraba qué hacían otros cristianos cuando empecé en la fe, hace 20 años, ¿no? Un poco más de 20 años. eh, Veía, o sea, tú llegas a un sitio y te comportas como lo hacen en ese sitio, ¿no? Si a una casa vas y tú ves que no hay tenedores, todos agarran con la mano, ¿qué haces? ¿Qué harías, Adrián? Vas a una casa, todos comen sin tenedor, no hay tenedor, todos agarran con la mano y así, ¿qué haces? Y tienes hambre y te han invitado a almorzar ahí, ¿qué haces? Ah, ¿cómo con la mano? No, pastor. Con la mano. Sol, te invitan a una casa de asiáticos, todos entran, se sacan los zapatos, lo dejan afuera, ¿qué haces? Te saca los zapatos, porque, Sí. o sea, socialmente somos así, y cuando empezamos en la fe, entonces yo entro y varios estaban aplaudiendo y sale el pastor, después o sea, en la congregación estaba batir las manos, alabar al Dios de Israel. Un aplauso para el Señor, dijo el que dirigía todo. Una alabanza de palmas, ¿no? Entonces, yo miraba el resto, ¿qué quieres que haga si yo estoy aprendiendo? Batir las manos, ¿no? Y los pies, ¿no? Porque estás mirando al otro, pues, ¿no? Entonces tú crees que eso es todo cuando estás aprendiendo. Pero después entró el pastor a predicar y dijo, al Señor no se le da palmas. A los políticos se les aplaude, al cumpleañero, pero al Señor no se le da adoración y alabanza. Y yo me quedé, pucha, ¿qué hice? ¿No? O sea, y los otros hermanos, ¿por qué aplauden? Pues? Ustedes son de acá tanto tiempo y aplauden. Yo que recién estoy empezando, ya me hicieron pecar. Entonces uno se siente extraño. Entonces yo me siento extraño, pucha, no sé. Entonces yo tengo que entrar en la Biblia para ver cómo se hace. Y encuentro en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que batir las manos, ¿qué cosa es batir las manos? Hacer así, ¿qué cosa es batir las manos? Hacer así, como reina de belleza. ¿Qué cosa es batir las manos? Hacer así, batir las manos. El texto dice, ¿qué cosa es batir las manos? ¿Qué cosa es batir las manos? O sea, ¿te das cuenta? Entonces es cultural. Entonces hay gente, sí, dar un fuerte aplauso, señor. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que si haces así o haces así? ¿Por qué el otro viene y te dice así? No, no, es que eso es el Señor. Dices, hay un problema ahí. O sea, ¿cuál es tu expresión de adoración? Si tú vas a un sitio donde hay bastantes morenos, gente negros, morenos, sus movimientos son diferentes de forma natural, o sea, su cuerpo se mueve, no todos, pero es diferente. Que eso no se hace, eso sí. ¿Cuál es? El punto es el tema del corazón. ¿Me dejo entender? Entonces ahí tenemos mucho que aprender del Señor y aprender a respetar la espiritualidad de cada uno, ¿no? Eso obviamente pues no quiere decir que alguien se cometa extremos y cosas ya pecaminosas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se adora al Señor, ¿no? Entonces entramos en la Biblia y vamos a encontrar esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿No? El Señor dice, estoy hastiado de sus fiestas, estoy hastiado de sus sacrificios. El Señor dice que no quiere sacrificio en el holocausto. ¿Qué cosa quiere? Obediencia, ¿o no? ¿Me equivoco o solo en mi Biblia dice?
En la Biblia dice eso quiere. Entonces, ¿qué cosa hago yo con bautismo del Espíritu Santo, todo hablando en lenguas, y desobedezco la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera característica de la llenura del Espíritu Santo? La obediencia. Pues. Yo necesito ser lleno para obedecer. Para predicar, ¿qué necesitamos? La llenura del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué algunas personas, cuando están predicando, las personas se convierten? Ah, esa persona es un gran predicador. No, mentira. Es el Espíritu Santo que hace la obra, ¿no? Ahora, ¿tenemos una responsabilidad en eso? Por supuesto que sí. Y tenemos esa responsabilidad, tenemos que hacerlo bien, según lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ahí empieza, ¿no? El Espíritu Santo a guiarnos, ¿no? Dice, esa es la llenura. Cuanto más tú empiezas a llevar una vida de obediencia, y si desobedecemos, que muchas veces nos pasa, abogado tenemos en el cielo, ¿no? Y la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acuérdense cuando empezamos esta clase, y empezamos hablando del pecado. O sea, nosotros somos pecadores. ¿Y qué vamos a dar como pecadores? Pecados. O sea, eso es, si alguien dice que no, eso está mal. La Biblia dice, eso vamos a hacer. Pero el Señor ha dado la solución en Cristo. Por eso que nos ha redimido. No por nuestra capacidad. No es porque podemos entender, no es porque tenemos fe. No, yo amo a los hermanos. No, tú no amas a los hermanos. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Acuérdense cuando hablamos en el intensivo allá en Manchay. El Espíritu Santo hace que yo ame. Yo no puedo amar. Mi amor es limitado, pero el Espíritu Santo, una de la característica del fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Por qué a veces sientes gozo? ¿Por qué cuando predicas con uno mira y ves un gozo y tú dices, pucha, que esa persona, uy, qué bien, yo quiero hacer eso? ¿Esa persona es especialista en gozo? No, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Amor, gozo, paz, dominio propio. Como José, el hijo de Jacob, tuvo dominio propio, mansedumbre, ¿no? Dominio propio frente a una tentación. No, es que José era bien obediente, él ha nacido así, no. Dice la presencia de Dios estaba con él, el Espíritu Santo. Y dejaba que esa característica del Espíritu Santo se mostrara, ¿no? A través del dominio propio. Entonces, necesitamos pues el Espíritu Santo. Ya con eso cerramos el día de hoy. Y el próximo jueves ya terminamos. Tenemos que avanzar en decretos, providencia, predestinación también, ¿no? Que está parte de eso. Muy bien, hermanos. Terminamos orando. Sí. ¿Puede responder, no, hermano Javier, tu pregunta? Digan, pastor. ¿Pude responder tu pregunta? Sí, Me pastor, preguntabas sí, sobre- sí, aunque el tiempo faltara, nos podíamos pasar mucho más tiempo por Sí. haciendo. Vamos a tener oportunidad cuando lleguemos neumatología, ¿sí? Eso todavía creo que es tercer año. Pero ya vamos avanzando algo, ¿no? Vamos leyendo también, ¿no? Claro, más Comparar. pero presbiterianos, pero como dice el pastor Timoteo, somos presbiterianos eh, poco pentecostales. Ah, sí, claro. Sí, o sea, algunos sí, yo cuando he ido al seminario, me, eh, yo, me han dicho, ¿no? O sea, oye, pero tú no eres presbiteriano, dices esto, pero crees en el Espíritu Santo. Claro, pero le digo, más bien, la iglesia presbiteriana viene de iglesia reformada. La reforma fue la que trajo nuevamente el tema del Espíritu Santo en el creyente, Amén, amén. porque hasta antes de la reforma, que era la iglesia católica, eso era concedido solamente a los curitas, a los Así es. sacerdotes y las monjas no, no, el papa era el que, vicario. Entonces, esa era una falsedad. ¿Qué hizo la reforma? ¿Qué hicieron los reformadores? Hablar del Espíritu Santo. O sea, ahí es. Ahora, con el tiempo ya le han cambiado un poco a otras cosas. Entonces, bueno, hay que ver, sí. Pero hay una ilustración interesante. Por ejemplo, dice que los pentecostales saben prender fuego, ¿no? En una casa saben prender el fuego, lo prenden el fuego, pero no saben construir una chimenea. Entonces,
cuando hay mucho fuego, llega un momento que se quema, pues, ¿no? Y no hay como un defogue, ¿no? Los presbiterianos saben, saben hacer la casa y saben construir la chimenea, pero no saben prender el fuego. ¿Te das cuenta? A Entonces, nosotros nos ¿qué llaman, aprendemos de esto? ¿Qué pastor, a aprendemos nosotros. de esto? Claro, hay que aprender a prender el fuego y a construir la chimenea. ¿Me dejo entender? Eso lo aprendí de un pastor que comentó eso y me dijo, oye, ¿verdad? Tiene razón, ¿no? Seamos personas que bíblicas, que aprendamos a prender el fuego, pero que también sepamos canalizarlo, no el fuego, porque puro fuego nos vamos a quemar, pero canalizamos, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de doctrina y la canalizamos, ¿no? Entonces, mucho fuego, pues, es expresiones y se salen hasta llegar al vómito santo, ¿no? Entre ellos se vomitan y se ríen, hacen cosas antibíblicas. Eso es cuando te quemas, porque dices el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía, pero no, la palabra es la que tiene que guiar todo para que no te quemes. Y eso es construir la doctrina, ¿no? Entonces, sí, bien es cierto, los preterianos reformados saben construir doctrina, pero no sabemos prender el fuego. Pero los otros sí saben prender, pero no saben hacer la chimenea, ¿sí? Muy bien, entonces espero que eso nos haya servido y sí, el Espíritu Santo nos tiene que guiar, tenemos que ser expresivos, enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Cómo se manifiesta el Espíritu Santo, ser más expresivos, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, yo entro acá y mira mi cara. Pastor, ¿usted está alegre? Sí, estoy alegre. ¿No ven en mi cara que estoy alegre? Entonces tú dices, pero ¿cómo va a estar alegre? Tiene gozo el Señor, está asado. Hermano, una de las cosas que yo evalúo, esto he aprendido con el tiempo. Cuando hay un predicador, digamos, lo estás viendo en internet y es bueno, apaga el audio y mira su cara, sin voz. Y si su cara está molesto, esa persona está amargada, o sea, no se ríe. No habla de buenas noticias, porque cuando tú hablas de buenas noticias, tu rostro es diferente, ¿no? Eso no quiere decir que no hablemos del tema del pecado y cosas por el estilo, pero hay unos que predican, pero están molestos, ¿no? Están asados, no sé. Y no, por lo menos yo no veo en la Biblia que Jesucristo hablaba así, ¿no? Había ocasiones que, obviamente, ¿no? Pero la predicación tiene que ser, pues, para animar a las personas a acercarse a Cristo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Jesús ya pagó el pecado en la cruz y solamente la fe en Él nos permite, ¿no? Entonces, a veces las personas van a la iglesia y ya que salen compungidos, ¿no? Como los judíos se compungieron de corazón, pero nadie le da la solución. Entonces llegan compungidos a su casa, ya pues mejor me suicido, ¿no? Y no, uno no debe terminar así un mensaje, no debe con un mensaje de esperanza, ¿no? ¿Hay esperanza en Cristo? Sí hay. Entrega Amén. tu vida a Cristo, recibe el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí la persona regresa a su casa, de repente ese día no se convirtió, pero le dieron esperanza, que es solución, ¿no? Y esa solución está en Cristo, ¿no? Muy bien, listo, de nuevo, el Espíritu Santo hay que hablar mucho de eso, porque no hablamos mucho y tenemos que también experimentar ese Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, vamos a terminar orando, ya se me ha ido la voz, quiero pedirle a Julio, por favor, puedes Claro, levantar una una consulta. oración. No has puesto Sí, todavía. Pongo la próxima semana. ¿qué? Próxima semana expongo, digo. 20 de frente. Ah, verdad, por la hora, sí, ya. La próxima semana tienes que entrar 7 en punto, ¿ah? Sí, sí. Ya va a estar. De 7 a 7 y 5. Si no expones de 7 a 7 y 5, estás jalado. Ya está bien. Queda acá. No, trata de entrar primero, pues, ¿no? Yo entiendo que a veces hay responsabilidades y bueno. Ya, pastor, está Ya, bien. listo. El próximo jueves nos vemos a las 7, ¿ya? A ver, les comento. El próximo martes empieza la Asamblea Nacional. Eso creo que hay una clase, no sé quién está dictando esa clase con ustedes. Creo que la van a suspender porque no va a haber clase. No sé cómo van a quedar, conversen bien. Mi papá dicta la clase el martes. Ah, tu papá. Y tu papá va a estar acá en Lima, ¿no? Y no va a haber clase, pastor, no va a haber clase. El martes, ¿no? Creo El que ya pastor avisaron ya. Timoteo ya ahí mandó un link ahí a Sí, sí, a sí, la sí lo vi. carpeta. Ya, muy bien, sí, pero el pastor va a estar acá en Lima, entonces no va a poder. Muy complicado. El jueves, el miércoles también estamos ahí. El jueves salimos entre 5 6 de la tarde.
Entonces, vamos a estar por el RIMAC mientras que llegue, espero llegar a las 7, ¿no? Para no haber ningún contratiempo. O sea, el próximo jueves va a haber clase de todas maneras. Entonces, lo que sí voy a ver es bueno, como está el link, si me demoro, solamente será, pues, espero no, pero tú sabes que a veces cuando es un retiro, del miércoles para el jueves es retiro de pastores y con el matrimonio, ¿no? Entonces, de repente estamos saliendo entre 5 y como yo soy secretario de la asamblea, entonces me toca algunas cosas y siempre uno se queda al final. Yo voy a tratar de que todo ya esté guardado y todo y se lleven antes, pero si me demoro un poquito, ahí va a haber clase de todas maneras, ¿ya? De todas maneras, voy a hacer todo lo imposible. Y si es que me agarran el carro, pues me conectaré por el teléfono para ir viendo algunas cosas mientras va exponiendo Adrián y Zulin. Y ya estoy llegando para ¿ya? Amén, amén. Sí, listo. Entonces no se olviden de enviar las tareas y con el nombre en el archivo, el nombre primero y ahí el curso, ¿no? Y la tarea, el tema. Muy bien, Julio, por favor, ahora para poder terminar. Vamos a orar, hermanos, ya para agradecer por el día de hoy, la clase del día de hoy. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros, por haber permitido que nos podamos reunir un día más, Señor, una fecha más de este curso, Señor, de esa clase. Gracias, Señor, por tu siervo Antonio, Dios mío. También, Señor, sigue llenándolo, pon gracias en él, Señor, sigue llenándolo, que haya tu espíritu, Señor, poniendo sabiduría, inteligencia, Dios mío, y desarrollando, Señor, ese talento, Señor, en la enseñanza, y que nosotros también, Señor, podamos tener ese espíritu de aprendizaje, Señor, en nuestra vida para poder captar, Señor, todas las enseñanzas. Gracias te damos, Señor, y que la próxima clase también podamos reunirnos para otra, para nuevamente, Señor, continuar con este curso. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Amén. 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 Listo, hermanos, que Dios les bendiga. Muy bien. Saludos, Felicidades, pastor. iglesias. Nos vemos. Nos Cuídense. vemos, nos vemos Cuídense, el cuídense. próximo.